deleito en alabarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré. Me deleito en alabarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Amén. Señor, te damos gracias por la oportunidad de compartir de tu palabra nuevamente. Gracias por tu misericordia, por el Espíritu Santo que nos has dado, que nos lleva al conocimiento de tu Cristo, que hace realidad tu obra en la cruz a favor nuestro y tus glorias, Señor. Gracias por la palabra que hemos podido compartir en este tiempo y te pedimos que aún nos bendigas con todo lo que está en el libro de Hebreos, con todas las cosas que vemos en tu palabra, que nos des gracia en esta noche, que nos ayudes a entender, que abras nuestro corazón, los oídos de nuestro entendimiento. Y te damos gracias por ello. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Y amén. Amén, hermanos. Bien, vamos a leer unas buenas porciones de la Escritura esta noche para que haya un buen contexto y no haya ningún error, para que no haya ninguna cara de sorpresa aquí, sino que todo está en la Biblia. Amén. Vamos a comenzar con el libro de Hebreos, capítulo 9, versos 1 al 5. 1 al 5. Dice así: Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Me voy a concentrar en el versículo 4. Dice, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná. Eso es lo que me interesa, que contenía el maná. Bien, y otro texto que vamos a leer está en Apocalipsis 2:17, que dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Amén. Bien, entonces, hoy día quiero hablar justamente del maná escondido. El maná escondido. Ustedes saben, muchas gracias, ustedes saben que en el Antiguo Testamento se habla bastante del maná. Y para eso es que quiero leer buenas porciones de la Escritura para que tengamos un buen contexto. Vamos a leer Éxodo capítulo 16, versículos 1 al 5. Dice así: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. 15 días del segundo mes. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto,
cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que se suele recoger cada día. En el capítulo 14, en el versículo 14 al 28 del mismo capítulo dice: y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado: recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos. Y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió. Y se enojó contra ellos Moisés, y los recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todos los que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés: comedlo, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo. En él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger, y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? En el capítulo 16, nuevamente, de Éxodo, verso 31 al 35, dice: y la casa de Israel lo llamó maná. Y era como semilla de culantro, blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Y dijo Moisés: esto es lo que Jehová ha mandado: llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová, para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Amén. Y bueno, existe otro texto más en Números 11, 1 al 9. Y lo vamos a leer solamente por el contexto de todas las cosas que venimos hablando y leyendo en el libro de Hebreos. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Y lo oyó Jehová,
y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Tremenda historia de este maná, ¿no es cierto? De hecho, maná significa, ¿qué es esto? Porque cuando lo vieron los hijos de Israel por primera vez en el desierto, no tenían idea de lo que fuera. ¿No es cierto? Y pues era el pan que Dios les daba a comer del cielo. ¿No es cierto? Un verdadero milagro físico visible durante los 40 años que estuvo el pueblo de Israel en el desierto. Comenzó, como hemos visto, a los 15 días del segundo mes que salieron de Egipto, y terminó el maná cuando ingresaron por primera vez a la tierra de Canaán. Ahí cesó el maná, ¿no es cierto? Bien, y como hemos leído en una porción de Éxodo 16, pues Moisés mandó a Aarón a tomar una porción de maná para guardarlo y mostrar posteriormente a los hijos de Israel lo que Dios les había dado a comer en el desierto. Y entonces Aarón tomó un gomer de maná. Un gomer era la porción que se destinaba a cada persona por día, y es equivalente a 3.7 kilogramos. ¿Qué les parece? Y ese gomer de maná es el que metió, dice, en el santuario, delante de la presencia del Señor. Es el que metió en el arca del pacto, que hemos leído en el libro de Hebreos, ¿no es cierto? Porque hemos leído al comenzar la reunión que en el arca del pacto estaba el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, ¿no es cierto? Entonces ese es el maná que estaba escondido en el arca del pacto, en el lugar santísimo, ¿no es cierto? Lo que en el libro de Apocalipsis después llama el maná escondido. El maná escondido, que es muy precioso, ¿no es cierto? Muy precioso el concepto y todo lo que está ahí detrás. Bien, entonces, con todos estos antecedentes, decimos que el maná fue pues el alimento que Dios dio a comer al pueblo de Israel los 40 años que estuvo en el desierto, ¿no es cierto? Se habla primeramente entonces de comida del cielo, porque verdaderamente era algo que descendía con el rocío de la mañana y se sentaba sobre la tierra, ¿no es cierto? Ahora, el hecho de llamar comida del cielo ya nos está indicando algo del lugar santísimo, porque el lugar santísimo es el lugar celestial, espiritual del templo, podemos decir así, lo que representaba lo espiritual, lo celestial del templo, y por tanto, de igual manera, el lugar santísimo habla de lo espiritual, de lo celestial en el hombre.
Como hemos visto, ¿no es cierto? El templo tenía 3 partes: el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. El atrio representa el cuerpo, el lugar santo el alma y el lugar santísimo el espíritu del hombre. ¿No es cierto? Ahora, también recordar que el entrar al lugar santísimo, ya ahora en el concepto del Nuevo Testamento, no solamente la figura que había en el Antiguo Testamento. Ustedes saben que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año, dando a entender con esto el Espíritu Santo que todavía no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Eso dice, ¿no es cierto? Pero en el concepto del Nuevo Testamento, el lugar santísimo habla del espíritu del hombre, como hemos dicho, y por tanto, el pasar al lugar santísimo significa que el hombre pasa de una vida natural, del lugar santo, de su alma, al lugar santísimo, a una vida natural, a una vida espiritual, a otra dimensión de cosas, a otra dimensión de cosas. Por eso es que en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, se dice, cuando el autor está introduciendo ya estos conceptos, dice: teniendo pues un sumo sacerdote que traspasó los cielos, dice, Jesús el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan, no, de ese texto? Teniendo pues un sumo sacerdote que traspasó los cielos, pasó de los cielos naturales, podemos decir, a los cielos, al tercer cielo, al verdadero cielo, al cielo espiritual. Pasó de lo visible a lo invisible. Ese es el concepto que está detrás del lugar santísimo. ¿Me entienden? Entonces, esto es lo que se está diciendo cuando se habla del lugar santísimo. Y si el maná está en el lugar santísimo, entonces estamos hablando de comida del cielo verdaderamente, de algo espiritual. ¿Me están comprendiendo, hermanos? ¿Sí? ¿Ya? Ahora bien, en este sentido, la idea que está detrás de todo esto y que vamos a desarrollar hoy día es que es la de un guerrero. Es la de un guerrero, ¿no es cierto? Que pasa del campo de batalla a la ciudad, una vez terminada la batalla, y entonces se le dará comida. En este caso, comida del cielo, para refrescarlo y fortalecerlo completamente. Esto es lo que se está implicando acá. Es la idea de un guerrero desgastado por la batalla, que ahora entra en la tierra de reposo y delante de quien se adereza una mesa. Ustedes se acuerdan ese texto que está en los Salmos: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos al guerrero desgastado por la batalla, que entra en la tierra de reposo, delante de quien se adereza una mesa, pero ya no delante de sus enemigos, sino de los compañeros que también están en ese reposo. Entonces, hermanos, cuando hablamos de maná, lo primero que esta figura sugiere es la absoluta satisfacción del corazón del hombre ante toda hambre. Estamos diciendo que el maná está en el lugar santísimo, está en el lugar espiritual del templo, está en el lugar celestial del hombre, podemos decir así. ¿No es cierto? Y dice la palabra: al que venciere, le daré a comer del maná escondido. ¿Me entienden? Por tanto, lo que se implica es la absoluta satisfacción del corazón del hombre ante el hambre. Ahora, ¿me están comprendiendo, no? ¿Sí? Esta satisfacción primeramente es a nivel espiritual. El maná estaba en el lugar santísimo. Entonces quiere decir que hay una hambre espiritual, pero también hay una satisfacción de esa hambre a nivel espiritual.
en el lugar santísimo. ¿Me comprenden? ¿Sí? Eso es lo más básico que podemos decir. ¿Amén? Es así. Satisfacción del corazón del hombre. Primero a nivel espiritual. El otro día hablamos de la mesa y de los panes de la proposición. ¿Se acuerdan? ¿No es cierto? Y decíamos que esta mesa y los panes de la proposición se encontraban en el lugar santo. Que estos panes de la proposición o de la presencia eran panes de los cuales se servían los sacerdotes, ¿no es cierto? Y que tipificaban el alimento del alma. Y decíamos que Cristo era ese alimento del alma. Pero aquí vemos que primero está el maná escondido, que es el alimento del espíritu. Y si tú alimentas tu espíritu, entonces también vas a alimentar tu alma. Así es como funcionan las cosas. ¿No es cierto? En otras palabras, la vida de tu alma, la vida de tu propia persona, de lo íntimo de tu persona como ser humano, está dictada por el alimento que tú recibes primeramente en tu vida espiritual. ¿Me están comprendiendo? La verdadera satisfacción del alma en el hombre se da cuando este hombre ha sido satisfecho espiritualmente. Y escuchen lo que dice el Señor en Mateo 16:25. Porque todo el que quiera salvar su vida o alma, el original dice alma, la perderá. Es decir, hermanos, que aquellos que tienen hambre en su alma, en sus emociones, que tienen necesidades a ese nivel sentimental, emocional, mental, pero solamente se ocupan de eso, al final van a perder todo. Porque todo el que quiera salvar su alma o su vida, la perderá. Pero todo el que pierda su vida o alma por causa de mí, la hallará. En otras palabras, el que no se mueve como se movía Adán, alma viviente, el que no se mueve de esa manera, si no se mueve obedeciendo al Espíritu del Señor, está negando su propia vida natural, su alma. Y al final la va a encontrar, su vida. ¿Me están comprendiendo? ¿Por qué? Porque hallas la vida espiritual. Y la vida espiritual es la vida de tu alma, en un hombre regenerado. No en un hombre no regenerado. En un hombre no regenerado no tiene vida espiritual. Se mueve nomás de acuerdo a lo que piensa, a lo que quiere, a lo que desea, pero al final pierde todo eso. ¿Me están comprendiendo? ¿Sí? Amén. Amén, hermanos. Eso, así tiene que ser. Bien. Entonces, así funciona la salvación de Dios, hermanos. ¿No es cierto? Muchas veces en la iglesia hablamos de estas cosas, alma y espíritu, y pensamos que el alma del hombre es mala, o que no se debe obedecer, o que no se debe hacer caso en absoluto. No, pero no es así. No es así. Lo que ocurre es que en un hombre regenerado, el espíritu es el que vivifica, el espíritu es el que guía, el espíritu es el que da o proporciona los deseos al alma, es el que proporciona las emociones al alma, ¿no? Y el alma funciona pues correctamente, pero si no es inspirada el alma por el espíritu, entonces ese hombre sigue siendo un hombre natural, no un hombre espiritual. ¿Me están comprendiendo? ¿Sí? ¿Sí? Así es como funciona la cosa, hermanos. Amén. Ahora bien, recordemos que en la vida natural, en la vida humana, hay tantos deseos que deben ser suprimidos, ¿no es cierto? Muchas veces porque son ilegítimos o incorrectos. Nosotros como cristianos no podemos desear cualquier cosa. ¿Me comprenden? No podemos pensar cualquier cosa.
¿Me comprenden? No podemos hacer cualquier cosa, no podemos querer cualquier cosa. ¿Me están entendiendo? Estas cosas proceden de nuestra alma, de nuestra parte natural como seres humanos. Pero el Señor dijo, el que quiera seguirme, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Es decir, que no podemos nosotros andar obedeciendo esto simplemente porque lo queremos o lo tenemos o lo deseamos o porque está dentro. No. Hay muchas de estas cosas dentro nuestro y en los cristianos también que tienen que ser suprimidas. No podemos simplemente dar curso a esto. ¿Me comprenden? A veces también las mismas circunstancias nos llevan a que no podamos participar de esto, ¿no? Una circunstancia, por ejemplo, muy común en nuestro medio, en los jóvenes, es que un joven puede estar muy enamorado de una chica, por ejemplo. Pero si la chica no quiere, las circunstancias pues ya están hablando por sí mismas, ¿no es cierto? Simplemente no puede canalizar toda su emoción, todo su sentir, porque no hay una correspondencia, ¿no es verdad? Entonces a veces los deseos del alma uno los suprime porque son incorrectos o porque simplemente en el espíritu no encuentran una respuesta o un canal adecuado. Yo muchas veces he dicho eso a los jóvenes, ¿no? Yo he aprendido estas lecciones también cuando era joven. Duramente. Porque estas lecciones, hermanos, no las aprendemos así con facilidad, sino con muerte. Eso es la verdad. Yo les digo a los jóvenes, digo también a mis familiares muchas veces, porque escucho las cosas que pasan ahí, ¿no? Y digo, los cristianos tenemos que tener nomás una percepción pues de la realidad. Al buen entendedor, pocas palabras, ¿no es cierto? Si tú, joven, te acercas a una muchacha y la muchacha te empieza a poner excusas, entonces no es cierto. No pues. Y punto. Pero qué difícil es aceptar esto, ¿no es cierto? Qué difícil es aceptar esto. Y las personas, justamente por no querer creer esto, es que se meten en una serie de problemas. ¿No? No. Entonces, como les decía, hay muchos deseos y en la vida del cristiano hay muchas cosas que uno quisiera hacer pero no puede. Hay muchas cosas que uno desearía pero no puede. Ya hemos visto lo que el pueblo de Israel hizo en el desierto. Daba rienda suelta a todos sus deseos. ¿Quién nos diera a comer carne? Nos acordamos de lo que comíamos en Egipto, nos acordamos de los pepinos, nos acordamos de los puerros, de las cebollas, de los ajos. Perciban ustedes el lenguaje espiritual de lo que está hablando aquí el libro. No está hablando solamente de ese tipo de comida natural, ajos, cebollas, sino de las cosas emocionales, de las cosas que tu alma percibe con ciertas actitudes o acciones o cosas que podemos hacer. Eso deseaba el pueblo de Israel y se encendió la ira del Señor. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? ¿Me están entendiendo, hermanos? Amén. Entonces, como les decía, la vida cristiana está llena de privaciones de esta naturaleza. ¿Me comprenden? Pero con el maná escondido no es así. El desear el alimento será tenerlo, debido a que se ha rectificado nuestro corazón, ¿no es cierto? Lo que deseamos ya no es malo, porque proviene del maná que está en el lugar santísimo. Es el maná que está en el lugar santísimo. Por otra parte, existe una abundancia en la provisión, ¿no? Y para un cristiano que se alimenta de este maná que está ahí dentro, en el lugar santísimo,
No habrá pues la sensación de un vacío, como a veces ocurre cuando tú quieres alcanzar alguna cosa, humanamente hablando, y no puedes, o porque es ilegítimo, o porque simplemente no te es dado. Te quedas siempre desconforme o inconforme, o te quedas con una sensación de angustia. Esa es la cruz en el alma del hombre, definitivamente. Pero con el maná escondido no es así. Tú tienes aquello que tú deseas, porque te lo está dando el Señor. ¿No es cierto? No habrá ese clamor en el corazón del hombre por bienes que van más allá de lo que le está permitido o a su alcance. ¿Me comprendes? Porque está en el lugar santísimo. Es algo bueno. Como dice en Apocalipsis 7:16, para estos ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Imagínense lo que esto significa para nosotros los hombres. Estamos hablando del maná escondido, el maná que estaba en la urna de oro dentro del arca, en el lugar santísimo, espiritualmente hablando. ¿No es cierto? Imagínense lo que esto significa para nosotros los hombres. Porque nosotros vamos a las aguas y no somos saciados como hombres. Que sabemos lo que significa tratar de domar, hermanos. O podríamos decir domesticar. Domesticar nuestra hambre, nuestros apetitos. Y no estoy hablando solamente de lo físico, sino de lo moral. ¿Me entienden? Como les decía, tenemos muchos apetitos, mucha hambre de muchas cosas que hay que domar. Digo domesticar, como esas fieras salvajes, a ver si tratamos de hacer que se vuelvan así, con las cuales pudiéramos convivir, ¿no es cierto? ¿No? Imagínense lo que significa para nosotros este maná escondido, que gemimos al ser impulsados por nuestros deseos o aspiraciones. Todas esas cosas ocurren dentro del corazón de los hombres, ¿no es cierto? Que como dice Isaías 55:2, gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia. ¿No es cierto? Esta es una realidad en los hombres. Entonces, hablar del maná escondido es realmente hablar de un evangelio, pues, de buenas nuevas para el cristiano. ¿Es así en nuestras vidas, hermanos? Yo les pregunto si realmente recibimos espiritualmente este alimento espiritual. ¿Tenemos acceso a él, hermanos? ¿O estamos todavía luchando en el lugar santo, queriendo satisfacer nuestros deseos, nuestras pasiones humanas, y cuando no las tenemos, verdaderamente es como la muerte? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque así es el alma. Así es el alma. En cambio, al que venciere, yo le daré a comer del maná escondido. Alimento espiritual. Alimento del cielo. ¿Pueden creer esto, hermanos? ¿Pueden verdaderamente creer esto, hermanos? Estamos dirigiendo todo nuestro esfuerzo, nuestra vida, de manera que esto sea realmente cumplido en nosotros. Escuchen esto que dice Isaías 55, 2 y 3. Y oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Ahora, noten que esta promesa que hemos leído en el libro de Apocalipsis, Dios la hace a la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo.
En Pérgamo existía un templo famoso, el templo de Zeus, donde se ofrecían sacrificios todo el tiempo. Y a la iglesia de Pérgamo, el Señor la reprende y le dice: tengo algunas cosas contra ti, porque tienes algunos que comen cosas sacrificadas a los ídolos y cometen fornicación. ¿Están entendiendo? O sea, en Pérgamo, los creyentes de esta iglesia tenían satisfacción en la carne con algunas de estas cosas. Comida sacrificada a los ídolos y fornicación, ajos, cebollas, ¿no? Pero eso no le agradaba al Señor. Cosas que ciertamente agradan a la carne, pero no al Señor. ¿Están comprendiendo entonces? Entonces, hermanos, Maná habla, como hemos dicho, de la satisfacción absoluta del corazón ante el hambre que tiene el hombre. Pero esta satisfacción es primeramente espiritual. Muchas veces nosotros, hermanos, nos equivocamos en nuestro corazón. A veces quisiéramos algunas cosas y definitivamente hay lugar para todo esto, ¿no? Hay lugar para deseos, aspiraciones, etc. Pero la verdadera satisfacción del corazón está en el maná escondido. Cuando el Señor te da algo espiritual, eso sí que vivifica tu alma. Eso sí que te alimenta. ¿Me entiendes? Eso sí que, como decíamos, después de una tremenda lucha, de un tiempo de sequía, de conflicto, esto viene a ser como un refrigerio para tus huesos, ¿no? Y bueno, entonces, el segundo punto es que Maná habla también pues de esta lozanía, de esta frescura, de este refrigerio espiritual que recibimos cada vez que comemos de ese maná escondido. Luego de una cruenta batalla, luego de un prolongado tiempo de espera y búsqueda, el recibir alimento fresco ciertamente será un verdadero alivio para nuestros huesos, ¿no es cierto? Esta era la ley del maná, hermanos, como leímos anteriormente en Éxodo 16:21. Lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer. Cada mañana se tenía que recibir el maná. ¿Me están comprendiendo? En otras palabras, el Señor está diciendo, la vida espiritual tiene que ser una vida de frescura, de lozanía. ¿Me están entendiendo? La vida espiritual debe tener tiempos de refrigerio, en los cuales el Señor te proporciona de su maná, de su espíritu, y te fortalece y te alimenta. ¿No es cierto? Hace que tengas tiempos de refrigerio, pero luego de una tremenda lucha. ¿Me comprenden? Luego de una tremenda lucha. Pero la ley del maná estaba así, se recogía cada mañana. El pueblo de Israel debía salir a buscarlo cada mañana. No podía ser guardado para el día siguiente, pues criaba gusanos y hedía. Si tú guardabas el maná para el día siguiente, criaba gusanos y hedía. Como diciendo, cada día, hermano, tienes que ir a buscar el alimento espiritual. Tú no puedes guardar las cosas así perpetuamente. ¿Me comprendes? Sino que el Señor espera que haya una frescura espiritual y una capacidad espiritual en nosotros como para ir a buscar y alimentarnos espiritualmente. Y dice que los que comían más recogían más y no les faltaba. Y los que comían menos recogían menos, pero tampoco les faltaba. Es decir, es según tu capacidad espiritual. Y el Señor va a estar siempre dispuesto a darte lo que tú necesitas, sea poco o sea mucho, pero te lo va a dar. ¿Me están entendiendo? ¿No? Ahora, fíjense, así es más o menos nuestra experiencia espiritual.
¿No es cierto? Nuestra experiencia espiritual. Si tú guardas el maná por un día, cría gusanos y hiede. Así es la experiencia espiritual, hermanos, de los cristianos. Si no vencen y no llegan hasta la misma presencia de Dios en el lugar santísimo. ¿Qué les parece, hermanos? Así es. ¿Sí? Bien. ¿Qué diferencia cuando somos alcanzados nuevamente por el Señor y llenos del Espíritu Santo? Nada puede compararse a entrar en el lugar santísimo y, como decíamos el otro día, contemplar la hermosura de Jehová. ¿Me comprenden? Es la necesidad, la gran necesidad del pueblo de Dios hoy día. Ahora bien, escuchen esto. El Señor dijo en Éxodo 16:4 que los hijos de Israel debían recoger el maná cada día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. ¿Qué les parece? Como que esto de recibir el maná cada día prueba nomás cómo estamos andando, porque el Señor lo va a dar. ¿Me comprenden? Pero el Señor va a probar si estás andando en su ley, si lo estás buscando, si estás aspirando, si estás deseando con todo tu corazón entrar al lugar santísimo. A veces hablamos así muy fácilmente, ¿no? De esto del lugar santísimo. Y es verdad, existe una libertad para entrar al lugar santísimo. Hemos leído eso. Pero también existe, dice, tiene que existir una determinación. Tiene que haber una osadía, un atrevimiento de querer entrar. De querer entrar. Amén. Contra toda oposición, tenemos que tener la determinación de querer entrar. Bueno. Bien. Amén, hermanos. Tengo ahí suficiente material, pero ahora el maná. ¿Qué es verdaderamente el maná? Espiritualmente, el maná es Cristo. Cristo es el verdadero alimento de nuestro espíritu y de nuestra alma, hermanos. Cristo, el conocimiento de Cristo, la revelación de Jesucristo, lo que el Señor tiene para darnos espiritualmente. Eso es lo que significa el maná. Esto es Cristo. ¿Se acuerdan en el libro de Juan capítulo 6? Dice que Él es el pan de vida. Los judíos le dijeron: ¿qué señal nos muestras? Como está escrito que Dios a través de Moisés dice que dio pan del cielo, les dio a comer. Y Él dice: yo soy el verdadero pan del cielo. ¿No es cierto? El pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. ¿No es cierto? Eso es Cristo. Él es el verdadero pan. Entonces los judíos le seguían preguntando y Él les dice: el alimento y el pan que yo les voy a dar es mi carne, dice. Lean ustedes en Juan 6. Es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? ¿Cómo? Estaba hablando del maná y habla de su carne. Estaba hablando del pan del cielo y habla de su carne. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Obviamente estaba hablando de otra cosa. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Yo les resucitaré en el día postrero,
porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan, escuchen, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Qué tremendo, porque Israel vio semejante milagro, el maná cayendo del cielo, pan del cielo nos dio a comer, le dijeron al mismo Señor. Algo visible, tangible, pero que alimentó su cuerpo de carne, su ser exterior. Pero aquí el Señor Jesucristo está hablando de lo interior. De lo interior. El que come mi carne, dice, y bebe mi sangre. Y los judíos decían, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Obviamente estaba hablando de su sacrificio en la cruz y de la sangre de Cristo a nuestro favor. Ahora bien, ¿me están entendiendo, hermanos? Entonces, de ese alimento está hablando el Señor. Ese es el alimento de nuestro espíritu, hermanos. ¿Tú quieres tener una vida espiritual fuerte, hermano? Tienes que comer de su carne. Es decir, tienes que vivir y experimentar la cruz en tu vida humana, carnal. ¿Me estás entendiendo? Cuando haya tal cosa, entonces el maná te va a alimentar. ¿Quieres tener más vida espiritual en ti mismo? Tienes que beber de su sangre. Es decir, tienes que descubrir el valor espiritual de la sangre de Cristo. Y cuando estamos hablando de esto, aparentemente estamos hablando de cosas inconexas, pero no es así. Porque hablando del lugar santísimo, dice lo siguiente, escuchen, en el capítulo 10, versos 19 y 20 de Hebreos. Así que, hermanos, teniendo libertad u osadía para entrar en el lugar santísimo, escuchen, por la sangre de Jesucristo. El que bebe mi sangre, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es, de su carne. Es decir, hermanos, para entrar al lugar santísimo, tenemos que llegar a conocer internamente, espiritualmente, lo que significa la cruz y lo que significa la sangre de Cristo. Eso es. Y cuando conozcamos esto, hermanos, esto va a ser verdadero alimento interior. No como vuestros padres, dice, que comieron el maná en el desierto. El Señor te puede dar muchas cosas externamente, pero las que importan verdaderamente son las de adentro. ¿Ya hablo muy difícil, hermanos? ¿Se ha entendido? ¿Se ha entendido? Es así, hermanos, vida espiritual aquí. El que no come mi carne ni bebe mi sangre no tiene vida en sí mismo. Vida en sí mismo. Vida espiritual. A través de la cruz, a través de la sangre de Cristo. De eso hemos estado hablando. Y de la sangre de Cristo es lo que siguiente, enseguida se habla en el libro de Hebreos, en el capítulo 9. Van a ver que unos versículos más adelante empieza a exponer la sangre en el lugar santísimo. Qué cosa tremenda. Y no me miren con sorpresa, porque ustedes tienen que dominar el tema. ¿Me están entendiendo? O si no, no van a entrar, hermanos. Les digo, aquí no es como en Bolivia que pasábamos por decreto, ¿me comprenden? No hay tal cosa. Aquí o sabemos la lección o simplemente no entramos, ¿no es cierto? Y el Espíritu Santo es alguien muy veraz, ¿no es cierto? Podemos nosotros tener toda la doctrina, podemos, si quieren, recitar todos los versículos,
Pero si no hay realidad espiritual, el Espíritu Santo te va a decir, falta. ¿Me están entendiendo, hermanos? ¿Sí? Así que estas cosas no deben ser ignoradas, sino que más bien son una tremenda bendición para el pueblo de Dios cuando las encuentra. Aunque parezca difícil en un principio, pero lo que está hablando el Señor es sustancioso, es tremendamente importante que entendamos. Si queremos realmente comer de ese alimento espiritual, recibir ese verdadero maná espiritual, el maná escondido, hermanos. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora, hermanos, ya vamos a acabar. Esta promesa está puesta primeramente para los que se esfuerzan a entrar en el lugar santísimo. Hay requisitos para entrar al lugar santísimo y para comer del maná escondido. Hay requisitos. Y uno de los requisitos es que tiene que haber un esfuerzo en el hombre. Tiene que haber la voluntad de entrar, la determinación de entrar. Escuchen esto. En Juan 6:27 dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Los judíos en aquella oportunidad estaban siguiendo al Señor Jesús, porque vieron que Él había hecho el milagro de la multiplicación de los panes, y dijeron, lo vamos a hacer a este rey, y vamos a resolver todos nuestros problemas aquí sobre la faz de la tierra, ¿no es cierto? Y el Señor les dice, trabajen no por esta comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Qué comida es esa? El maná escondido, hermanos, la comida espiritual que es Cristo mismo, lo que estamos hablando. Por eso tenemos que esforzarnos. Pero dice esforzarnos, como diciendo que es verdad, la gracia del Señor está sobre nosotros, pero no significa que sea una cuestión simple o fácil de alcanzar. Trabajen por la comida que a vida eterna permanece. Como dice Isaías, tanto esfuerzo de nuestra parte por aquella comida que no sacia. Eso decía Isaías, ¿no es cierto? ¿Por qué gastáis en lo que no es pan? Tanto afán en los hombres por asegurar la comida y el vestido, pero no por buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, hermanos. Entonces, este maná está escondido por Dios, justamente para aquellos que verdaderamente, no fingidamente, lo buscan hasta encontrarlo. ¿Sí? Tiene que haber esfuerzo. Y segundo, no solamente debe haber esfuerzo y búsqueda, sino que dice, al que venciere, le daré a comer del maná escondido. Al que venciere. El segundo requisito es que hay que vencer. ¿Vencer qué cosa? Todo aquello que nos estorba de entrar hasta la presencia misma del Señor. Todo aquello. La entrada al lugar santísimo, hermanos, tiene un velo rodeado de nubes y de oscuridad. Esa es la realidad de las cosas. En Salmo 97:2 dice, nubes y oscuridad están alrededor de ti. Cuando te quieres acercar al Señor, hay mucha tiniebla, mucha dificultad, muchas nubes que no te dejan ver claramente la cosa. El apóstol Pablo dice, vemos como por espejo. ¿No es cierto? Difícilmente vislumbramos. Implica una gran lucha al que venciere. Aflicción. No aptas, y no se ofendan, para pusilánimes.
Estas cosas no son aptas para esos que cambian de opinión todo el tiempo. No, tiene que haber determinación, porque no va a ser fácil. ¿Me están comprendiendo, hermanos? Tercero, el enemigo te va a salir al encuentro cara a cara, no más a escondidas, hermanos. Escuchen esta palabra en Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Qué tremendo, esto me habla tanto, tan profundo. Dice, los exhibió públicamente, es decir, sacó al diablo y a sus huestes y los exhibió a los hombres. Porque hasta entonces se movían escondidas, no se sabía lo que hacían, pero estaban ahí detrás, como esos que dirigen en el teatro, ¿no es cierto?, que les dicen las cosas de ahí desde un lugar escondido. Ahí estaba el diablo, pero esta vez no. En la cruz los exhibió públicamente, los expuso públicamente y los expone públicamente a todos aquellos que van a vencer, hermanos. Así que el diablo ya no va a estar tan escondido, sino que te va a salir cara a cara. En Apocalipsis dice, y ellos le han vencido. Lean el capítulo 12 y está hablando del diablo. Ellos le han vencido. ¿Amén? Amén. Todo aquello que se opone en nuestro interior debe ser vencido. Hermanos, no esperen ustedes que la cosa sea tan simple. A veces cuando hablamos de que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo, a veces uno dice, damos por descontado que todo el mundo ha entrado menos nosotros. Y no es verdad. Yo les digo, hermanos, que estamos luchando años para digerir todo lo que es su carne, todo lo que significa su sangre, todo lo que Él nos dice y nos habla del velo hasta que podamos entrar. Esa es la realidad. Es algo que no es tan sencillo. Estamos llamados a eso. ¿Me entienden? ¿No es cierto? Debemos entonces vencer a todo esto que se oponga en nuestro interior. Nuestra ignorancia espiritual del Señor es otra cosa que debe ser vencida. Porque estas cosas hablan de conocer a Cristo, pues. ¿Me entienden? Hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me conoces. ¿Se acuerdan que le dijo eso a un discípulo? No, es verdad. Ahora nosotros podríamos conocerle en la carne, pues el apóstol dice, ya no le conocemos más así. Tenemos que conocerle en el espíritu. La palabra del Señor nos va a enseñar a deletrear nuestra alma y nuestro espíritu, hermanos. Viva y eficaz, penetra hasta partir y discernir alma y espíritu. Nos va a enseñar a diferenciar lo que es cielo y tierra, hermanos. Hemos dicho, pasamos del lugar santo al lugar santísimo, desde lo terrenal a lo espiritual, lo terrenal a lo celestial. Nos va a llevar la palabra de Dios a conocer verdaderamente a Cristo en lo íntimo, en lo interior, antes de que podamos lograr esto que queremos. Finalmente, hermanos, tenemos al Espíritu Santo. Y Él nos va a dar testimonio siempre de cómo estamos en el camino. Y Él nos va a mostrar el camino. Él nos va a mostrar el camino. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Jesús es el precursor. ¿Se acuerdan lo que dice Hebreos, no? Precursor, el primero en entrar. Es nuestro sacerdote espiritual, según el orden de Melquisedec. Él entra y nosotros seguimos. El Espíritu siempre nos va a dar testimonio dentro. ¿Dónde estamos? ¿Estamos en el lugar santo? ¿Estamos pasando el velo? Estamos dentro. ¿Amén? Vuelvan a oír la grabación. Revisen las escrituras. Veamos qué nos puede hablar el Señor. Amén. Pondremos en pie, por favor.
Amén. Señor eterno, te damos gracias por tu palabra. Gracias por todas las figuras, por todo lo que tú tienes que decirnos en el Antiguo Testamento. Y gracias por la realidad espiritual en Cristo Jesús hoy en día, en nuestras vidas, en el Nuevo Testamento. Gracias, Señor. Oramos que todas estas cosas nos lleven, Señor, a buscarte, nos lleven a desearte, nos lleven a luchar, Señor, hasta alcanzar aquello que tú prometes, al que venciere. Al que venciere. Señor, tú eres el precursor, tú has entrado hasta la presencia misma de Dios. Nosotros estamos espiritualmente ahí, escondidos en ti, pero queremos que nuestra experiencia y todo nuestro ser nos acompañe, Señor, nos acompañe. Te damos gracias y te bendecimos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, hermanos. Tu nombre levantaré. Me deleito en alabarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré. Deleito en alabarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Me deleito en alabarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré. Me deleito en alabarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Na, 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 na.